¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Espero que estés animado de haber tenido este tiempo especial de poder dar. Amén. La Biblia es una herramienta que nos da mucha instrucción a nuestra vida. Además de experimentar a Dios y tener todo un plan acerca de conocerlo más, tener una propia experiencia, experimentar la Trinidad, también queremos seguir fortaleciendo la parte financiera en nuestra vida. Es un tema muy práctico también, y es un tema que está en la Biblia. Y vamos a comenzar hoy, y vamos a estudiar o vamos a basarnos en este libro que se llama Finanzas de todo corazón. Y fíjate lo que dice como el eslogan del libro, que es el objetivo, es lo que queremos lograr. Una guía centrada en Jesús para administrar el dinero con gozo. ¿Y por qué es tan importante tocar este tema? Así como hay muchos temas espirituales en la Biblia. Por eso que dice aquí, algunos estudios consideran al dinero como la principal fuente de ansiedad. Es decir, la economía es algo importante en la vida de las personas. Vivimos en un país, en un mundo enfocado en eso. Hay que trabajar, tienes que tener recursos, y para poder vivir en ese mundo que hemos creado, pues requerimos administrar esas riquezas que tal vez Dios nos da. Pero después se vuelve muy agobiante, es como estresante muchas veces, y más cuando tienes gastos, la familia crece, hay enfermedad, entonces se vuelve un desafío. Y por eso genera, cuando no van bien, genera mucho estrés. Llegan las deudas, ¿y qué pasa? Genera más estrés, incluyendo esta área tan importante en nuestra vida. Así como todas las áreas espirituales, esta es un área que tenemos que fortalecer. Pero lo más importante es encontrar gozo. Piensa en esto. Tomar decisiones financieras todos los días es un juego estratégico, cansador y a veces estresante, pero no tiene que ser así. El enfoque y lo que pretendemos hacer, que vamos a ir combinando todos esos temas que tenemos como región, es que podamos tener un taller donde nosotros podamos experimentar o administrar el dinero como con confianza y con gozo. El enfoque de Dios nos da muchas ideas prácticas para tener, pero no para desviarnos, sino para hacer cosas como las que acabamos de hacer: ayudar a otros, ser generosos. La idea de Dios cambia toda la mentalidad: tener para dar. Pero muchas veces separamos la parte espiritual de nuestras finanzas, y por eso una de las primeras cosas o la primera parte de ese libro tiene que ver con esto: acércate de todo corazón. ¿A quién? A Dios. Invita a Jesús en tu vida financiera. Y aquí hay un pequeño ejercicio que vamos a leer y que quiero que tú contestes de forma personal, porque a veces decimos, bueno, la iglesia, Dios es el tema espiritual, pero la parte financiera aparte. No, la Biblia también nos da mucha enseñanza hacia el dinero. Hemos hablado que en las escrituras están llenas, o las enseñanzas de Jesús, hay muchas enseñanzas acerca del dinero. Y quiere que seamos, ¿qué? Buenos administradores. Otra vez vamos a ver cómo administrar, en dónde invertir, el tema de ahorrar, etcétera, para que tengamos buenas finanzas y también tengamos gozo y tengamos más para ayudar más. Y cuando ayudamos y damos de corazón, sentimos felicidad en nuestra vida. Amén. Piensa en esto. Cuando pienso en pagar las cuentas y ahorrar para emergencias, yo, 3 puntos suspensivos, ignoro a Jesús. ¿Cómo? Pensamos a veces que Jesús no tiene nada que ver con mi dinero.
Él lo espiritual y mi dinero aparte, ¿no? Es probable que Jesús esté mirando sobre mi hombro, sacudiendo la cabeza en desaprobación. O Jesús solo quiere que yo sea pobre y a mí no me gusta. Sorprendentemente, hay muchas enseñanzas o hay algunas iglesias o religiones que enseñan un tema de austeridad. Piensan, Jesús no tuvo nada y a la gente no le agrada eso. Al contrario, Dios no se ha peleado con que uno tenga. Él quiere enseñarnos que es bueno tener, pero no amar el dinero. Es bueno tener para dar, para ayudar. Y en la iglesia del primer siglo había personas que tenían recursos, empresas, y ayudaron a la iglesia. Amén. Entonces eso de que uno tenga una idea errónea, por eso es importante estudiar la Biblia, de que Jesús quiere que dejemos todo y vivamos al día y Él proveerá, es una idea errónea. La Biblia, amigo, hermano, se complementa. Y la Biblia dice que el que no trabaje, no coma. Y la Biblia nos enseña a ser excelentes. Ahí está un José, un administrador de una nación. Dios lo usó de forma poderosa. ¿Sí lo ves? La Biblia se complementa. También tiene razón. No nos angustiemos de más. Pero esta idea, si tú la tienes, es incorrecta. O cuando pienso en pagar las cuentas, ahorrar, adoro a Jesús. ¿Qué significa? A Jesús le complace ser parte importante de mi vida. ¿Crees eso? Él es parte importante. Él se preocupa de nosotros, amén. Y a mí me complace compartir de todo corazón con mi mayor amor. Jesús es increíblemente sabio y listo con el dinero. ¿Lo crees? Su presencia me ayuda a ser un mejor administrador de mi dinero. ¿Qué nos da la Biblia? Sabiduría. ¿Qué necesitamos para ser buenos administradores? Sabiduría. Nos da visión, nos da inteligencia, nos da mucha instrucción. Él es muy sabio. Ya estoy en Cristo, es decir, soy un cristiano, de manera que estamos juntos en esto. Entonces no separemos la parte financiera de nuestra vida espiritual. Amén. Y hay un capítulo que se llama así: la pregunta más peligrosa. Y vamos a estudiar de forma expositiva un capítulo, un pasaje en la Biblia, y vamos a enfocarnos en lo espiritual, pero también vamos a regresar un poquito a este tema financiero de un joven rico. Y te voy a adelantar un poquito. ¿Cuál es esa pregunta más peligrosa? Es decir, cuando uno piensa que cuando uno sigue a Jesús, Él nos va a pedir que entreguemos todo, o que seamos pobres. Y el tema de entregarlo todo a Él, en nuestro tema financiero, no todo nos gusta, ¿cierto o no? Porque la cualidad del ser humano no es ser generoso. La cualidad o el corazón del ser humano es tener más, ¿cierto o no? Y vamos a aprender, vamos a estudiarlo y vamos a regresar un poquito a ese tema, pero tenemos que ver que este pasaje está muy rico en muchas enseñanzas y lo hemos estudiado muchas veces juntos. Vamos a orar y vamos a empezar nuestro estudio de la Biblia. Amén. Padre Dios, queremos darte muchísimas gracias por tener tu palabra, Dios. Gracias por permitirnos conocerte, Padre. Gracias por permitirnos experimentar el gozo de dar, que es lo que tú quieres enseñarnos a través de esos estudios, Dios. Para tener una vida financiera correcta para poder dar. Y hay más dicha en dar que en recibir, Dios. Para ayúdanos a no amar el dinero. Ayúdanos, Dios, a entender que si te entregamos todo, tú vas a tener el control de todo, Dios. Y no tenerle miedo a esa pregunta que probablemente algunos pueden incomodar, de separar nuestra vida financiera, el del dinero, de la parte espiritual, o de pensar, Dios,
que acercarnos aquí, tú nos vas a llamar a ser dadores, a entregar todo, Dios, por ti, Dios. Ayúdanos a entender el sentido correcto de esto, Padre. Y también inspíranos con esa escritura, que además, Dios, de poner este ejemplo del dinero, habla de cómo podemos alcanzar la vida eterna, Dios. Padre, gracias por Jesús y en su nombre te oramos. Amén. Un gran pasaje, una gran escritura. Dice la Biblia, un cierto hombre prominente, un hombre rico, un hombre con recursos, le preguntó a Jesús diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Primer cosa importante, una pregunta que todo el mundo tendríamos que hacernos. La vida, amigo y hermano, no se acaba aquí. Hay algo eterno. Y lo que todos deberíamos preguntarnos es: ¿qué debo hacer para estar en esa eternidad? Para poder alcanzarlo. ¿Te interesa? Es una pregunta muy importante. La vida se va a acabar. Un día Jesús va a regresar. Y sabes, hay una vida eterna en su presencia. ¿Qué debo hacer? ¿Quieres saberlo? La Biblia nos enseña. Jesús le respondió: ¿y por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solamente uno, Dios. ¿Te acuerdas qué queremos experimentar este año? La Trinidad. Jesús es Dios hecho hombre. Y probablemente Jesús decía, al preguntarme y decirme bueno, probablemente Él cree que yo soy el Mesías. Y es cierto. Y al decirle esto, Él está reafirmando: si crees que soy bueno, solamente Dios es bueno. Y si Jesús es bueno, entonces Dios. Y le da la respuesta. Una respuesta muy sencilla, una respuesta muy clara. Tú sabes los mandamientos. Algunos de ellos, aquí están. No cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. La respuesta de Jesús es sencilla para alcanzar la vida eterna. Tú conoces los mandamientos y la gran pregunta es: ¿tú los conoces? Si no los conoces, te invitamos a que los conozcas. Y la única forma de conocer los mandamientos, las enseñanzas de Dios, ¿sabes cómo es? A través de estudiar la Biblia. No hay otra forma. Ahí tú vas a conocer claramente cuál es la voluntad de Dios. No la tuya, no la de tus familiares, no la de nuestros abuelitos, no de nuestros líderes religiosos, la voluntad de Dios. ¿Conoce los mandamientos de Dios? Desgraciadamente algunos creemos que Dios pide cosas cuando lee la Biblia, ni siquiera lo encuentras ahí. Dios se enfoca en cosas profundas, cosas del corazón, algunos de ellos profundos, claros. Cuando Dios dice no, es porque es algo importante, porque sabe que eso te va a destruir, te va a acabar, va a terminar con tu gozo y no te va a permitir estar en su presencia. No es que Dios quiera hacernos la vida difícil, es porque Él se preocupa por nosotros. Y una de las cosas que quiero que reflexionemos hoy: no cometas adulterio. Si estás casado, estás casada, tienes que honrar tu matrimonio. El adulterio destruye familias. El adulterio destruye relaciones. Cuando una persona se siente traicionada, es tan difícil recuperarse. Destruye la confianza, destruye el gozo. El matrimonio es algo especial, pero el adulterio, la inmoralidad sexual es tan atractiva.
pero es tan destructiva. Hemos escuchado crímenes pasionales. ¿Por qué? Porque no lo puedes superar. Hemos escuchado personas que terminan en el vicio. ¿Por qué? Porque no lo pueden superar. Hay personas que se quitan la vida. ¿Por qué? Porque no lo pueden superar. Cuando Dios dice no, es porque sabe que hace mucho daño. No hurtes, bueno, no mates. La gente que lo hace, ¿cuál es el origen? El odio. ¿Cuál es el origen? El rencor. Y eso es a su máximo esplendor. No hurtes, no robes. ¿Cuál era el problema? Y cuál tal vez era un desafío de la persona o del tema del dinero. Dios no está peleado con que las personas sean ricas y tengan dinero, pero el riesgo de tener dinero y el riesgo de tener poder es que luego no te importa cómo adquirirlo, cómo lograrlo. Y es ahí donde a veces nos desviamos, nos corrompemos, hacemos malos negocios, queremos más, robamos, adquirimos formas que son incorrectas. Es el riesgo del dinero. Por eso la Biblia dice que no amemos las riquezas. No es malo tener para ayudar, tener de buena forma, tener para servir a otros. No robes. No des falso testimonio. En unas versiones en la Biblia lo traduce como no mientas. La mentira está normal en nuestros días, ¿cierto o no? Bueno, la Biblia dice que la mentira es el idioma del diablo. Y que si mentimos, nuestro padre, ¿quién es? El diablo. ¿Tú de quién quieres ser hijo? Yo quiero ser hijo de Dios, no del diablo. La mentira destruye. A nadie le gusta que le mientan. A todos nos gusta que aunque duela, nos hablen con la verdad. Y además, tarde que temprano, todo se sabe, todo sale. No hagas esto. ¿Por qué? Porque sabe que destruye. Honra a tu padre y a tu madre. Amén, hermanos. Ok, no les dice jóvenes, no, a todos. A todos nos dice que honremos a nuestros padres. Si los tienes, hónralos, cuídalos, ve por ellos, respétalos. Si eres joven, obedécelos. También si eres grande, ¿no? Pero ya no nos dicen tantas cosas, ¿no? Pero hónralos, procúralos. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. Pero si cuando le dice esto, deja para más adelante el primer mandamiento. ¿Por qué? Porque sabía lo que había en el corazón de este hombre. Y lo deja para más adelante. Y lo que dice la Biblia es esto. El hombre respondió, que yo creo que ninguno de nosotros podría haber respondido esto. Con lo primero que nos hubiera dicho Jesús, hubiéramos dicho: yo no estoy frito, ya necesito hacer algo. Está bien, Jesús. Pero él responde: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Aquí hay algo importante. Hay personas que llevan una vida moral muy alta y que son muy respetables. Y entonces ahí también es importante. Nosotros tenemos una vida que en lo profundo todos tenemos temas que cambiar, ¿cierto o no? Pero la iglesia, Dios, Jesús, no solamente es para la gente que trae un relajo en su vida, sino para aquellos que están dispuestos a amarlo por sobre todas las cosas.
este hombre le dijo, todo eso lo he guardado, todo eso lo he hecho. Una persona que podría decir, buena familia, tiene dinero, no roba, tiene una esposa, por lo que le está diciendo, ¿no? No robes, no cometas adulterio, honra a tu padre y a tu madre. Es una persona muy respetada. Y uno puede pensar, no, él no necesita de Dios. Todos necesitamos de Dios. Todos. Porque todos vamos a morir. Jesús va a regresar. ¿Y a dónde vamos a ir? Cuando Jesús oyó esto, le dijo, te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven y sígueme. Pero al oír esto, se puso muy triste porque era sumamente rico. Y esta sería como la pregunta más peligrosa de lo que habla el libro. Es decir, ¿acaso debo de dar todo lo que tengo? Mucha gente lo ha interpretado, ¿no? Que dice, Dios puso en mi corazón que vendieras tu casa y que dieras todo al reino. Y ahí va la gente, ¿no? No. O sea, no hay que malinterpretar la Biblia. Había un tema en el corazón de ese hombre. Obedecía muchas cosas, pero todos tenemos algo donde tiene que demostrarse que amamos por sobre todas las cosas a Dios antes que algo. Tal vez tú puedes decir, yo no tengo problema con esto, pero no me toques que me case o deje esa relación, porque entonces puedo hacer todo, pero eso no. ¿O cómo voy a dejar ese trabajo que me hace ser corrupto si de ahí vivo toda mi familia? Hago todo, todo lo demás no hay problema. Pero eso no te metas con eso. Y yo he visto a lo largo de mi vida como cristiano, muchas personas quedarse a nada de dar el paso a entregarle su vida a Cristo, pero siempre hay algo donde se tiene que demostrar el mandato más importante: amar a Dios por sobre todas las cosas. Y es ahí donde muchos se quedan. Ese hombre tenía un problema. Amaba el dinero. No es malo tener dinero. Es malo ponerlo en primer lugar que Dios. Y he visto muchas personas que por tener más, se alejan de Dios. Y Él no estuvo dispuesto a eso, a dejarlo todo. Jesús había guardado el mandamiento más importante para ese momento. ¿Dónde está? En Deuteronomio 6, 4 al 6. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor con tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo mismo hizo Jesús cuando alguien quería ser un cristiano. En Lucas 14:36 lo dice así: si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, sus hermanos, a sus hermanas y aún más que a sí mismo, no puede ser un discípulo. Lo que Dios espera de nosotros es que alcancemos la vida eterna. Esa fue la pregunta, ¿sí o no? Pero para alcanzarlo, tenemos que amarlo más que cualquier cosa. Y hablando del dinero, sí, hay que entregárselo todo a Él. Que Él sea el que tenga el control.
que seamos generosos, que no amemos más eso que a Él. Cuando nosotros aprendemos a ponerlo en primer lugar, ¿qué pasa? Tú lo has vivido. Cuando dice ama más a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tus hijos, son más que a ti mismo, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Que amé más a Dios y que ahora estoy divorciado y que mis hijos no me respetan y que no tengo un trabajo? No. Al contrario, amarlo por sobre todas las cosas me ha dado la capacidad, la dirección, la sabiduría. Él ha bendecido mi matrimonio. Él ha cuidado de mis hijos. Él me ha dado lo necesario para vivir. Él me ha dado un trabajo. Él no me ha abandonado. Si yo lo pongo en primer lugar, todo lo demás ha venido por añadidura y más de lo que yo esperaba. Así trabaja Dios. Pero el ser humano trabaja diferente. Primero controlo todo esto, arreglo todo esto y entonces Dios, así te doy un tiempo. No. Y es tan fácil desviarse de eso, hermanos. Y a veces uno le sale esa naturaleza y está bien enfocado ahí tratando de arreglar todo y a Dios lo olvidas cuando dices, no, espérate. Ponme en primer lugar, esfuérzate, haz lo que tienes que hacer y de lo demás no te preocupes. Porque eso es confiar en la providencia, en el amor de Dios. ¿Y qué pasó? Se puso muy triste. ¿Por qué? Porque no estaba dispuesto. Mirándolo, Jesús dijo: qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. Fíjate lo que dijo. Es difícil. ¿Por qué? Porque la gente que ama las riquezas difícilmente va a querer renunciar o dejar de amar eso. No es que renuncien a su dinero, sino al querer tener más y más. Pero ¿qué dice aquí? Difícil, no imposible. Porque el corazón, el ser humano, a veces es muy difícil desprenderse de las cosas. Porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Hace un tiempo estudiamos esto. Se creía que era un lugar, un callejón donde era difícil el acceso de algunas animales y demás. Pero bueno, lo podemos interpretar de las dos formas, pensando que lo que él quería decir es que es complicado que una persona se desprenda del amor al dinero. Los que oyeron esto dijeron: ¿y quién podrá darse? Y aquí viene lo increíble de la Biblia, de Dios, de Jesús, sus palabras. Él respondió: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Si tú crees que una persona, crees esa persona nunca va a cambiar, no va a ser diferente, no va a poder vencer algo, no va a poder restablecer su vida, su matrimonio, su familia, tener una estabilidad en su trabajo, etcétera. Bueno, yo te digo que para Dios no hay imposibles. Lo único que tienes que hacer es someterte a su voluntad. Su palabra tiene mucho poder. Tienes que conocerla, pero no solo conocerla, sino ponerla en práctica y permanecer. Porque muchas personas sí se convierten y sí cambian. O sea, aquí hemos visto milagros. El tema es que no permanecen y como que lo agarran por momentos. Permanecen, todo va bien, se alejan y empieza a haber temas, regresan, pero que no sea un juego eso.
sino tenemos que ser constantes. Y tenemos que ayudar a nuestros hermanos a ser constantes. Tenemos que procurar a ellos, porque Dios no se equivoca, hermanos. Sí hemos visto mucho poder, sí he visto muchas personas cambiar, pero el tema es permanecer en eso. Para Dios no hay nada imposible. Él puede cambiar todo y puede cambiar a cualquier persona. O sea, no es difícil. Y también Él ha convertido gente con mucho dinero y que hace una bendición para la iglesia, que han aprendido a usar todo eso que Dios les da para ayudar, y para ayudar no solo a la iglesia, sino a otras personas. Tengamos esa visión. El libro está bien interesante porque dice, bueno, el tema de las finanzas es algo que angustia, sí, pero el objetivo es aprender a administrar nuestras finanzas con gozo. Es decir, la forma de tener gozo es tener y dar. Pero decía, pero el problema es que la gente no tiene, entonces no puede dar. Entonces, ¿cómo ayudamos a las personas a tener para poder dar? Y ese es el objetivo de no dejar de tener estos talleres. ¿Cuál es el objetivo? Pues que tú tengas finanzas sanas para que primero estés tranquilo y después también puedas ayudar y te puedas llenar de gozo. Una visión diferente hacia el tema del dinero. No hablamos de esto porque queramos pedirle a la gente, porque te tiene que nacer. Aquí no obligamos a nadie. Aquí estudiamos la Biblia con alguien y antes de que se convierta, ya al final ni al principio. El último tema es, tienes una responsabilidad, así como muchas otras cosas. Ser una luz en la iglesia, traer personas, convertir, pero también como una familia, aportar para tu familia. Algo muy normal. ¿Quieres? ¿Estás dispuesto? ¿A quién han obligado? Aquí nada se hace por obligación. Enseñamos y esperamos que todos obedecemos. ¿Por qué? Porque si obedeces, alcanzarás la vida eterna. Es sencillo, pero tal vez algunos no estamos obedeciendo eso y tenemos que regresar. La Biblia no solo habla de dinero, la Biblia no solo habla de personas, la Biblia es todo un conjunto de cosas. Y que Dios nos dotó de lo necesario para que pudiéramos alcanzar la salvación. ¿Y qué hacemos? Pues todo lo que aprendes tienes que aterrizarlo a tu corazón y lo tienes que hacer. Hay cosas que no te van a costar y vas a decir como el joven rico, no te preocupes, todo eso desde joven lo hago. Pero ¿qué tal esto? Ay, 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 no me toques ese vals, van a decir. ¿Por qué? Todos traemos algo que nos cuesta. Pero ahí es donde se demuestra nuestro amor a Dios. ¿Cuánto realmente obedecemos ese primer mandamiento? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Pero aquí viene lo poderoso. Pedro, siempre Pedro, ¿ah? He aquí, nosotros hemos dejado todo. Yo no sé cómo se lo preguntó, tal vez con buen corazón, no sé si en queja, pero bueno, hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Cuál es esa pregunta difícil? ¿Hay que darlo todo? Sí. Confiando en que Dios tendrá el control de todo. Y mira lo que dice. Y eso no lo decimos nosotros. Jesús mismo, la Biblia. No es algo nuestro. No podemos prometer algo que no podemos hacer ni dar.
pero sí podamos decirte lo que Dios dice. En verdad os digo. ¿Qué te suena eso? Créeme, créeme. No hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por la causa del reino de Dios que no recibirá muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron a Jesús? ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Ámalo más que cualquier cosa. ¿Qué está ocupando el lugar de Dios en este momento? Ponlo en segundo término. Segundo término no significa que no sea importante, no significa que no sea valioso, significa que no puede ocupar el lugar de Dios. Lo demás es importante, la familia es importante, la esposa es importante, los hijos son importantes, porque si descuidas, la Biblia dice eso y ya no cuidas a tus hijos, te vamos a sacar otra escritura que dice que el que no ve por su familia es peor que ¿qué? Un pagano. La Biblia es un complemento. ¿Qué va a pasar? Recibirá muchas veces más en esta vida. No todo es material, pero cuando hemos puesto en primer lugar a Dios hemos recibido mucho. Yo platico con hermanos y luego me platican, no, es una bendición que verme casado en la iglesia, tener mis hijos, verlos convertirse, Dios me ha cuidado, me ha bendecido, me ha proveído. O sea, eso 100 veces más, hermanos. Dios no nos ha dejado. Dios ha sido bueno y cada uno de aquí puede dar un testimonio de eso. ¿A quién Dios le ha fallado cuando hemos sacrificado algo por Él? A nadie. Y la verdad, el resultado, ¿cuál ha sido? 100 veces más, muchas veces más. Y bueno, y si no fuera así, el que haya dejado todo recibirá la vida eterna. Entonces, no amemos más nuestro dinero que a Dios, no amemos más una relación que a Dios, sino amémoslo por sobre todas las cosas y Él se va a encargar de controlar todo. Y en las finanzas es lo mismo. Tú da de corazón, obligación, con gozo, y quien que da no le va bien, hermano, te sorprende, es algo natural. La gente que es generosa tiene más, tiene más. Y Dios lo provee, Dios lo bendice. Y es un gozo en el corazón. Eso es lo que queremos construir y queremos seguir construyendo. ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Ahí viene la respuesta y espero que todos podamos tomar una gran decisión esta mañana. Amén. Muchas gracias y a nuestro Dios sea la gloria. Gracias.